han indicado dar el tema de enteroparasitosis, ¿ok? Bueno, yo sé que están cansados porque son un montón de teorías, pero vamos a tratar de hacerlo rápido, solo faltan 2 para que ya puedan ir a sus casas. Este es el índice de cómo nosotros vamos a desarrollar el tema, ¿ya? El tema de enteroparasitosis está muy relacionado a los parásitos intestinales, que me imagino que deben de recordar por parasitología. Entonces, la definición es lo que les mencionaba, ¿no? Son parásitos que pertenecen básicamente a 2 subreinos, los que van a generar infección a nivel intestinal. Los de reino protozoa, que son los protozoarios, y los de reino metazoa, que son los helmintos. Es importante recordar la epidemiología, ¿no? ¿Es frecuente hablar de estas enfermedades en nuestro país? Sí. ¿Y qué es lo que indica? Que es un problema de salud pública y que tiene una alta prevalencia en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Asia, África y Latinoamérica. Y también infectan a pacientes desarrollados, ¿por qué? Por la alta migración. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una alta migración de personas venezolanas y que por lo tanto también pueden traer otro tipo de parasitosis a nuestra comunidad o a otros países que sigan migrando, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Que hay 2.800.000 de individuos infectados por helmintos, de los cuales los más frecuentes son el Ascaris lumbricoides, la Trichuris trichuria y los mucinarios como el Necator americano y el Ancylostoma duodenale. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a favorecer que estas enteroparasitosis aún sigan persistiendo y, como ya lo mencioné, son un gran problema de salud pública? Empezando las condiciones ambientales. Como vamos a ver en lo largo de la exposición, hay algunos parásitos que son mucho más frecuentes su vida en ambientes húmedos, como por ejemplo en la selva, ¿no? Sobre todo los llamados helmintos, porque necesitan una tierra húmeda, un clima tropical para desarrollarse mejor y prevalecer en ese ambiente. Otro muy importante es la falta de saneamiento ambiental. Por eso que vemos que en las zonas pobres, en donde no tienen agua y desagüe, es muy frecuente que haya niños con parasitosis y por lo tanto también gente mayor. La desnutrición también es un factor importante porque la desnutrición nos lleva a un compromiso del sistema inmunológico y como lo vamos a ver también en algunos parásitos, ese punto es un punto muy álgido porque cuando una persona es inmunosuprimida es más frecuente que sufran parasitosis y sobre todo parasitosis invasivas. Quiere decir que las infecciones que se dan inicialmente a nivel intestinal pueden migrar a otro tipo de órganos como por ejemplo hígado, sistema nervioso central, ganglios, pulmón, y hace que el paciente obviamente aumente su mortalidad. Finalmente, el poco conocimiento de la población. Como vamos a ver en las últimas diapositivas, que son cómo prevenir este tipo de enfermedades, nos vamos a dar cuenta que con métodos simples, como por ejemplo el que la población sepa que es importante la higiene de manos, que es importante hervir el agua, lavar los alimentos o tan solo tener un silo para hacer sus necesidades, hay un gran impacto para reducir este tipo de enfermedades. Entonces todo eso es un círculo vicioso que si no controlamos va a seguir persistiendo. Eso es lo que pasa aún en nuestro país, lamentablemente. La desigualdad de riquezas, por decirlo de alguna manera, y la gran pobreza que existe en nuestro país genera de que la enteroparasitosis siga siendo un problema de salud pública en Perú. Entonces, como estábamos hablando, la etiología y clasificación. Hablando primero de los protozoarios, vemos que hay familias, ¿no?, según sus filos, y en los cuales vamos a ir viendo una por una. Primero los Arcamostigófora, que los estoy poniendo en un asterisco particular por algo, que después le voy a explicar, y en esos nos vamos a centrar en la Etamoeba histolítica, Dispar, Moshowski y la Giardia lambda primero. Después vamos a hablar de la Cyclospora, que el más representativo es el Balantidium coli, después los Ampicomplexa, o las coccidias conocidos, que imagino que es lo que están viendo más en su práctica clínica, porque más ven pacientes con VIH. Entonces, este tipo de enfermedades, las Amphicomplexas, son más relacionados a los inmunosuprimidos, y los microsporas, como el Enterocytosum viniesu y el Cephalotizón intestinalis, que también son microorganismos que no se sabe muy bien cómo distinguir, porque inicialmente pensaron que eran protozoarios, pero también tienen una parte fúngica. Entonces es como un híbrido entre esas dos especies y que también generan diarreas en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, hablándole de la primera, le puse un asterisco. ¿Por qué? Porque ese tipo de parásitos también compromete este tipo de, o sea, toda la familia de los Arcamostigófora, además de la Entamoeba y la Giardia lambda,
comprometen todas estas entamoebas, la coli, el Enomoeba nana, el Pseudomonas meslini, el Blastocitis hominis. ¿Y por qué es importante recordar? Porque en algún momento tal vez ustedes, como médicos generales, reciban un paciente que tenga un parasitológico seriado con alguno de estos parásitos. Y ustedes van a pensar, ese es un parásito infectante, es importante tratar a mi paciente, por eso que lo pongo, porque son parásitos de patogenicidad discutida. Sobre todo el Blastocitis hominis es uno de los más frecuentes. Solo en este aspecto hay que recordar que siempre y cuando la persona que tenga un aislamiento con estos parásitos, siempre y cuando tenga sintomatología intestinal, o sea, diarrea, dolor abdominal, se le debería tratar. Si no, es solo un hallazgo, porque muchos de estos parásitos pueden ser pueden ser solo patógenos, colonizantes o comensales, nada más, ¿ya? Eso es importante recordar. Y después vamos a hablar también del hominis. Hablando de la entamoeba histolítica dispar Moszkowski, ¿por qué se le llama así? Porque nosotros sabemos que la entamoeba histolítica es la que produce patogenicidad, es cierto. Pero los microbiólogos decidieron darle el nombre de este complejo, o sea, histolítica dispar Moszkowski, porque como vemos en esta lámina, al verla en el microscopio, las tres se parecen mucho. Como vemos a la mano izquierda, la entamoeba histolítica dispar se parecen mucho. Son protozoarios que tienen un núcleo central, a diferencia de la entamoeba coli que está abajo, que tiene un núcleo distal, ¿no? Un poco más lateralizado. Entonces, la histolítica, la dispar y la Moszkowski tienen la misma morfología en microbiología. Pero recuerden, como les voy a poner en esta diapositiva, y creo que lo tengan bien en claro porque puede ser pregunta de examen, que solo la entamoeba histolítica es la que produce formas invasivas. ¿Y qué quiere decir que presenten formas invasivas? Quiere decir que lo podemos encontrar en tejidos, ya sea en el mismo intestino, en el hígado, en el pulmón. Porque como se ve acá en el ciclo biológico de este parásito, básicamente cómo yo me infecto. Vamos a ver a lo largo de la exposición, recordando un poco del parásito, que van a haber formas ambientales, como son las formas quísticas, y las formas que infectan, que producen enfermedad invasiva, como son los trofozoitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ingerimos quistes, que es la forma que un ser humano que está infectado elimina por las heces. Elimina en el ambiente heces con quistes de entamoeba histolítica y eso infecta el aire o los alimentos. Yo como o tomo algo contaminado, entonces al ingresar el quiste en mi organismo se va a romper y va a salir las formas de trofozoito, y esas son las formas que me enferman, que pueden infiltrar a nivel del intestino, y de ahí al coger sangre va a migrar a otros órganos, como por ejemplo hígado, pulmón y cerebro, formando abscesos, formando perforaciones y produciendo enfermedad grave en el ser humano. Ahora, este tipo de entamoeba histolítica, si bien es cierto, puede cursar asintomática. Solo un 10% genera sintomatología. ¿Y de qué depende que una persona genere formas invasivas? Lo que mencioné en un inicio, del sistema inmunológico. Mientras un paciente esté más inmunosuprimido, lamentablemente la entamoeba histolítica puede generar sintomatología y sintomatología grave, que son abscesos a nivel pulmonar, hígado y también cerebral, ¿ya? Entonces, el complejo entamoeba histolítica dispar Moszkowski es solo un hallazgo en microscopio, pero si yo aíslo trofozoitos en un tejido, obviamente yo estoy pensando que es una histolítica, porque solo la histolítica es la que me permite invasión, ¿ok? Eso queda en claro. Hablando de lo que es la Giardia lamblia, que ya vienen a ser protozoarios que son más flagelados, ¿no? Como ven en la parte anterior, yo creo que este tipo de parásitos lo recuerdan porque tiene una forma muy particular, como un pescadito, ¿no? Que tienen flagelos y tienen ventosas centrales, que es la que se permite que se puedan adherir al intestino delgado, y por lo tanto generan la sintomatología, que es un síndrome de... ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que da la Giardia lamblia? Un síndrome de... Giardia no, de mala absorción intestinal. Por eso el paciente es una diarrea, que es una diarrea que flota en el agua, que no se hunde, porque no hay una buena absorción de los nutrientes, porque todas las velocidades intestinales que hacen esa absorción están taponadas por esta Giardia. Y la Giardia lamblia, al igual que todos los parásitos, ¿cómo la vamos a contraer? Por una manera fecal oral.
Lo mismo, una persona con giardiasis hace sus deposiciones en donde quiera, tal vez cerca a un río, tal vez por el pasto, en donde siembran. Y por ahí, si yo no lavo mis alimentos, si yo no hiervo los alimentos, si no hiervo mi agua, obviamente me voy a contaminar y va a ser el ciclo vicioso que nunca va a parar, ¿no? El Valentidium coli, que también es un protozoario que es importante recordar. ¿Por qué? Porque de los mencionados anteriormente es uno de los más grandes. Pero se dan cuenta que no tiene los flagelos como la Giardia lamblia, que tiene unos flagelos como látigos al final, ¿no? Este tiene silos alrededor que le permiten su motilidad. Y de la misma manera también tiene una forma quística que permite que estén mayor tiempo en el ambiente, y la forma trofozoito, que es cuando ya está dentro del intestino del hombre y genera enfermedad. ¿En qué lugar se localiza el Valentidium coli? En el colon. ¿Y qué es lo que puede producir? De la misma manera, lesiones ulcerativas y una diarrea disentérica, y por lo tanto perforación y megalocole. ¿Cuál es lo importante recordar de esta enfermedad? De que como antecedente es que sean personas que críen cerdos, porque se tiene mucha relación con eso. Entonces, personas que crían cerdos, que presentan unas deposiciones disentéricas, es importante recordar ese tipo de parásitos, porque puede ser frecuente un valentidiasis o un Valentidium coli. Bueno, Valentidium coli. Hablando de los que son las ampicomplexas o las coccidias, empezamos con la Cyclospora cayetanensis. La Cyclospora cayetanensis es una bicomplexa que de la misma manera van a presentar una forma parasitaria de los llamados ooquistes, y que ya dentro del ser humano se rompen y se forman en esporozoitos, que son las formas infectantes, ¿no? De la misma manera, todas las ambicomplexas, recuerden, son las primeras causas de diarrea en un paciente inmunosuprimido, porque imagino que eso es lo que están viendo ahora, VIH con diarrea, que es lo que les han enseñado siempre, coccidias, ¿no? Cyclospora cayetanensis es una de ellas. La otra puede ser la Cystisospora belli, que también genera diarrea en inmunosuprimidos. ¿Cómo son esas diarreas? Son diarreas acuosas, son diarreas abundantes. Por eso que ustedes ven que los pacientes con VIH que tienen diarrea muchas veces, ¿con qué cursan? Con hipocalemias, cursan con miras agudas, o sea, insuficiencia renal aguda, ¿no? Por la gran hipovolemia que presentan, la pérdida de estas diarreas acuosas abundantes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que puede haber morfológicamente? Como podemos ver, esta es una foto de una Isospora belli que tiene una tensión muy particular y que permite ver las oncósferas centrales que tiene y que representa su forma, y esa es la manera en cómo uno lo puede diferenciar microscópicamente. Más adelante vamos a ver cómo se llama esa tinción, que es la tinción de Kim-Yu, que es un método diagnóstico especial para yo poder distinguir lo que son de todas las familias de las anticomplexas. La tinción de Kim-Yu me ayuda a diferenciarlo, ¿no? Como acá, por ejemplo, en la Cyclospora cayetanensis podemos ver esa coloración rosada con un núcleo central bien pintado. De la misma manera acá, las oncósferas de la Cyclospora cayetanensis se pintan muy bien con el método del Kim-Yu o sin índice modificado, ¿okay? De la misma manera, el ciclo parasitológico, el ciclo biológico de estos parásitos es lo mismo, ¿no? Yo ingiero un quiste que dentro de mi organismo se rompe y generan los merozoitos que invaden las células del intestino delgado y generan esa diarrea acuosa, porque no va a haber una buena absorción y una gran pérdida de líquido. Y generan destrucción. El Cryptosporidium, que obviamente tiene también varias subespecies, entre las más conocidas el Hominis y el Parvum, que son los únicos que son capaces de infectar al hombre. Este tipo de parásitos, de la misma manera, fíjense cómo es la coloración. Es una coloración también media rosada que pinta muy bien sus oncósferas. Entonces es una manera fácil de poder yo distinguir una coccidia si la estoy buscando, ¿no? Especificar que estoy buscándola para que el técnico de laboratorio, ¿qué es lo que puede usar? La tinción de Kim-Yu o sin índice modificado. El Cryptosporidium, en relación a las otras coccidias, tiene una particularidad, sobre todo en el tratamiento. Porque si nos damos cuenta, los tres son coccidias, pero en el Cryptosporidium, sobre todo, lo más relevante es ver cuál es la causa de inmunosupresión. Porque ustedes también van a ver en sus prácticas que los pacientes con VIH que tienen diarrea recurren. Tienen diarrea un mes, después de 2 meses, a pesar que están con targa, lamentablemente vuelven a recurrir y vuelven a recurrir. Porque el hecho de que tengan su sistema inmunológico tan bajo hace de que las diarreas se mantengan y persistan. Y porque estas coccidias
Además, pueden albergarse en otros órganos, como por ejemplo ganglios o vesícula biliar. Sobre todo el Cryptosporidium tiene esa complejidad de poder mantenerse aún o tener reservorios en el cuerpo y generar una diarrea que persiste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un paciente con Cryptosporidium? Modificar, o sea, lo que le está inmunosuprimiendo. Si es un paciente con VIH y tiene Cryptosporidium, ¿cuál sería lo ideal? Que inicie targa y mantenga un targa adecuado. Si es un paciente en quimioterapia que está con un Cryptosporidium, ¿qué sería lo ideal? Tratar de terminar rápido la quimioterapia. Si es un paciente con corticoterapia, tratar de manejar la corticoterapia hasta el punto de tal vez bajar la dosis, ¿no? O quitarla, ¿no? Porque mientras tenga esa exposición o ese factor de riesgo que le inmunosuprima, lamentablemente siempre va a estar expuesto a que recurra a este tipo de parásitos, ¿ya? Y sobre todo la sintomatología de diarrea y diarrea. El Microsporidium, como les mencioné anteriormente, son protozoarios que todavía no logramos ubicar en un filium específico, porque en algún momento pensaban que eran protozoarios, pero también tienen formas de esporas en una parte de su ciclo biológico, y también son causantes de diarrea en pacientes inmunosuprimidos. Entonces es una causa también, es importante recordar. Hablando ahora de los reinos de los metazoarios, y acá ya hablamos de los gusanos prácticamente. Nos recordamos que son dos, los nemátodos y los platelmintos, ¿no? Y la diferencia básicamente es su morfología. Los nemátodos son un cuerpo cilíndrico, en cambio los platelmintos son cuerpos aplanados. Entre los nemátodos que nosotros conocemos, o sea que vamos a hablar ahora, que producen parasitosis intestinal, es el Enterobius vermicularis, o llamado los oxiuros, el Trichuris trichuria, el Ascaris lumbricoides, Toxocara canis, el Strongyloides estercolaris, Ancylostoma duodenal y el Necator americano. Y entre los platelmintos vamos a hablar de la Actemia y del Leminolepis nana. El Enterobius vermicularis, como vemos, cuando ya hablamos de parásitos, vamos a ver que básicamente se pueden dividir en hembra, macho, siendo una particularidad que siempre las hembras van a ser más grandes que los machos, ¿no? Porque van a contener los huevos, ¿no? Y que muchas veces no se va a poder ver de manera macroscópica, ¿no? Entonces, en el caso del Enterobius vermicularis, como vemos, son parásitos muy chiquititos, pero que sí podemos lograr ver de manera macroscópica. De la misma manera como nos enfermamos, un paciente que tiene este tipo de parásitos hace sus deposiciones y contamina, por ejemplo, en algún momento el ambiente, ya sea por ejemplo agua, plantas, etcétera, o tan solo, por ejemplo, en el caso del Enterobius vermicularis, que le da más a niños, que les puede producir pruritos, se rasca la zona anal y se olvida lavarse las manos y come una manzana y se está autoinfectando. O tal vez coge una manzana y se lo da a su papá o a su mamá y le está pasando los parásitos y se lo come, y es una manera de infectarse también. Entonces, ¿qué pasa? Me trago el huevo donde está una larva joven, llega a mi intestino, eclosiona y la larva joven llega al nivel de mi intestino delgado y se transforma en forma adulta, hembra y macho, y generan huevos que van a salir en mis heces y va a seguir el ciclo. El Trichuris trichuria tiene una característica distinta en su huevo, y recuerden que es como si fuera una botellita, ¿no? O sea, tiene dos tapones a los costados y es algo muy característico en su microscopía, ¿no? Que se puede ver. De la misma manera, la hembra es mucho más grande que el macho, y la característica es que su terminación es como un látigo, como se puede ver ahí, ¿no? Igual, de la misma manera, ¿cómo me voy a infectar? Si tomo o como algo que esté infectado con huevos de este parásito y que llegan a mi intestino delgado y lamentablemente van a eclosionar formando las formas adultas. Acá aún hay diferenciación de hembra y macho, recuerden, ¿no? De la misma manera, la Toxocara canis, la hembra es más grande que el macho, ¿no? Me como un huevo y lamentablemente eclosiona y van a formar las formas sexuales que van a ser huevos en mi intestino y van a generar la enfermedad. En este tipo vamos a ver que hay un hospedero, no, hay un intermediario, que es el perro. El perro es el que es el responsable de las formas adultas. Se va equivocando. En lo que es la Toxocara canis, aquí nosotros no somos los huéspedes definitivos. Eso quiere decir que nosotros no somos los que tenemos las formas adultas de este tipo de parásitos, solo son los perros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los perros, que son los que tienen las formas adultas, tienen esa capacidad de que cuando hacen las heces en el parque, botan huevos. ¿Y quiénes están más en el parque?
los niños, que se ponen a jugar en el pasto, se revuelcan, cogen a su perrito, y entonces ellos tienen la capacidad de tal vez oler esos huevos, y cuando, o sea, comerse, oler o pasarse por la boca el huevo, y lo que pasa es que genera una enfermedad invasiva, que además de diarrea pueden llegar a ceguera o pueden llegar también a complicaciones cerebrales. Por eso es de que ustedes han visto que en algunas municipalidades pena cuando dicen, si usted no recoge las heces de su cachorro, de su perro, lo vamos a multar con tanta cantidad de soles. Porque es una medida de salud pública. O sea, con algo tan simple, ¿se dan cuenta? Evitamos que niños tengan toxocarosis y que pueden terminar en una ceguera en esos pequeños. Entonces, tan solo con esa medida tan simple de retirar las heces en el lugar en donde hace su animal y que no se mantengan en ese espacio. Hablando ya de lo que son los platemientos, la tenia suero, que seguro es una de las que más recuerdan, que son aplanadas y que son súper grandes, ¿no? Y que también son llamadas solitarias. ¿Por qué? Porque este tipo de parásitos son hermafroditas, ¿ya? Y que tienen una parte que semeja al aparato reproductor masculino y femenino, y empiezan a copular, y en las últimas partes del parásito, que son estos dos últimos, es en donde liberan los huevos, ¿no? Ahora, es importante diferenciar qué es una cisticercosis y es una taeniosis. Lo que yo vengo a hablar es de la taeniosis, porque estamos hablando solo de las infecciones intestinales. Entonces, cuando yo hablo de la taeniosis, ¿qué es lo que yo ingiero? ¿El huevo o ingiero el quiste? El quiste, porque si yo ingiriera el huevo, ahí a una cisticercosis y desarrolle la enfermedad que le da al cerdo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le da al cerdo? Empieza a presentar quistes en el músculo, puede presentar quistes en el cerebro, puede presentar quistes en el hígado, en cualquier lugar, porque me como el huevo, eclosiona en mi intestino, puede llegar a nivel sanguíneo y llega a cualquier parte. En cambio, cuando yo me como el quiste, esa forma adulta solo va a quedarse en mi intestino y va a producir diarrea, y es menos peligroso. Entonces, por eso, cuando ustedes vean un pedazo de carne de cerdo con estas lesiones, que son quísticas, si se la comen, ¿qué es lo que van a desarrollar? ¿Cisticercosis o taeniosis? Taeniosis. Yo, para generar la cisticercosis, tengo que inhalar el huevo, o sea, tal vez, no sé, pues tener contacto con un cerdo, no sé, limpiarle las heces, limpiarle su comida, etcétera, y no lavarme las manos. No es la única manera, inhalar huevos del mismo parásito para yo generar cisticercosis. En cambio, si yo me como la piel de ese animal infectado, o sea, la carne de ese animal infectado con los quistes, solo voy a desarrollar taeniosis, que es solo un cuadro de diarrea, ¿no? Y que obviamente también puede infectar a otras personas. La Hemilolepis nana también es un tipo de platerminto, ¿no? Es un céstodo que también me va a generar enfermedad diarreica. Pero además de eso, puede generar cuadros neurológicos como insomnio. Entonces, por eso es importante recordarlo. Es mucho más chiquita, por eso es una nana, ¿no? Como dice Hemilolepis nana. Y que de la misma manera yo me infecto a través de un huevo que eclosiona y a nivel intestinal va a generar una forma adulta. Que, como es todo, son hermafroditas y van a generar los huevos que se van a eliminar en las heces, y así yo voy a poder enfermar a los demás, ¿no? Antes de hablar del siguiente grupo, que son, por ejemplo, el Aspergillosis estricolaris, el Ascaris lumbricoides, el Necator americanus y el Acilostomas duodenal, es importante hablar de este ciclo, que es el ciclo de los. ¿Por qué? Porque los que voy a hablar en el anterior son los que hacen este ciclo. ¿Y qué es el ciclo de los? Es la migración que realizan ciertas larvas de nemátodos para madurar dentro del hospedero. Entonces, cuando yo ingiero, cuando yo me infecto por este tipo de parásitos, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, en el caso de las ursinarias, que cómo es que yo me infecto a través de la piel, ¿sí? Entonces, rompe la piel, ingresa por mis pies, supongamos que camino descalzo en algún lugar, y por ahí ingresa la larva. Rompe piel, entra y coge un vaso sanguíneo. Entonces coge el vaso sanguíneo, y ¿a dónde se va a ir? Al hígado, porque ahí está la vena cava superior. Después va a salir, ¿a dónde? Al corazón, a la parte derecha, porque ahí está la vena cava superior, lo que es aurícula derecha, el lúpulo derecho. Por la arteria pulmonar, ¿a dónde va a ir? Al pulmón, obviamente, y en el pulmón queda. En todo ese recorrido, cuando está en el alveolo, lo rompe, sube por la tráquea
y llega a mi faringe en donde me la trago, por decirlo de una manera, y hasta donde hace todo ese recorrido va madurando. Y cuando llega a mi intestino, o sea, después que me la termino de tragar, ya llega como forma adulta. Y cuando llega a mi intestino, ahí ya tiene la capacidad de ser una forma adulta y de generar las formas parasitarias primarias y seguir infectando. Entonces, el ciclo de los es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque en ese recorrido que he explicado, el paciente va a tener sintomatología. ¿Y qué sintomatología va a tener al momento de hacer todo ese recorrido? Básicamente va a tener un cuadro de una hiperreactividad bronquial, porque recuerden que va a llegar migrando hasta el pulmón y va a romper un alveolo y va a migrar hasta la tráquea para meterse a la faringe, llegar al esófago y llegar a tu intestino. Entonces todo ese recorrido va a generar un cuadro de hiperreactividad bronquial. Por eso los parásitos que vamos a hablar a continuación a veces pueden tener sintomatología solo respiratoria. O sea, por ejemplo, un niño que viene con un cuadro de asma, que es refractario a tratamiento y que tiene un hemograma con una eosinofilia alta. Entonces, debo de empezar una parasitosis. Y una parasitosis que hace un ciclo de Loss. Entonces, ¿cuáles son las parasitosis que hacen ciclo de Loss? El Ascaris lumbricoides es uno de ellos. Y es un parásito que de la misma manera tiene muchos estadios y que mi principal forma de infectarse es el huevo, ¿no? Que eclosiona y que bota una larva adulta y que después de hacer todo ese recorrido de Loss y que llega a mi intestino como forma adulta, ya va a encontrar una forma femenina y masculina y van a copular para generar huevos que se van a eliminar por las heces y así va a persistir la infección, ¿no? Bueno, eso es lo que ya les expliqué. Las ulcinarias. Esto es importante también recordar. Hay dos tipos, el Ancylostoma duodenal y el Necator americanus. De la misma manera, estos parásitos persisten en el ambiente a través del huevo y las formas larvarias iniciales son las que van a ingresar a nuestro organismo y a través del ciclo de Loss van a generar la forma adulta hasta llegar al intestino. ¿Cuál es lo característico de ese tipo de larvas? ¿Cómo es sus piezas dentarias? Por ejemplo, en Ulcinaria ven de que en el Ancylostoma duodenal ven que tienen piezas dentarias filosas y en el Necator americanus tiene unas piezas un poco más filosas. Entonces, ¿por qué es importante recordar que tienen esta estructura en la zona de la boca? Porque estos parásitos, al momento de fijarse en el intestino, se fijan con estos dientes y lo que hace es que se mantenga un sangrado en la zona en donde se pega. Entonces, además de que con sus dientes generen hemorragias en la parte intestinal, su saliva tiene una propiedad anticoagulante, entonces lo que hace que ese sangrado sea permanente. Por lo tanto, una persona que tiene este tipo de parásitos, además de la eosinofilia por el ciclo de Loss que presentan, que van a presentar anemia de manera crónica, porque son pacientes que tienen no solo una o dos, tienen muchos parásitos y que todos al mismo tiempo están que se succionan la sangre y que evitan que eso se siga coagulando. Es una pérdida diaria importante y por lo tanto van a causar con anemia, además de la eosinofilia. El Strongyloides artercolaris también es un tipo de parásito que, como les menciono, hace el ciclo de Loss, pero tiene una particularidad en comparación de las otras. Este tipo de larva tiene dos estadios muy marcados, como es la larva rhabditoide y la larva filariforme. ¿Cuál es la parte infectante para el ser humano? La larva filariforme. Pero el ciclo de este tipo de parásitos es un poco más peculiar. Recordemos de que cómo me enfermo de las ulcinarias a través de la piel. Camino sin zapatos en una zona o húmeda donde posiblemente hay gente que hace sus deposiciones y por ahí las larvas están caminando y pasan mi pie y entran, pero tiene que ser una filariforme la que está entrando y qué es lo que va a hacer en el cuerpo de quien entra el ciclo de Loss. Cuando está dentro del intestino y forman las partes adultas que se tienen que distinguir también en hembra y macho, son los que van a producir los huevos y estos huevos cuando caen al ambiente van a eclosionar y van a salir las formas rhabditoides que en el ambiente después de mudar muchas veces van a formar la forma filariforme, que es la forma infectante que va a entrar en la piel, genera el ciclo de Loss y llega en la forma adulta en el intestino, ¿ya? Pero no es tan simple como les explico. El Strongyloides artercolaris tiene distintas maneras de enfermarnos. La primera que les explico es la forma más directa, pero hay otras formas indirectas que nos pueden enfermar.
Y sobre todo eso se ve en los pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque la carga de larva va a ser muy alta. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver en los pacientes inmunosuprimidos? Que la larva, la forma infectante, que es la filariforme, que tiene que pasar por ser primero rhabditoide y estar en el ambiente y mudar para ser filariforme, lo hace dentro del cuerpo. O sea, no espera a que salga la rhabditoide y empiece a mutar en el ambiente para volver a infectarme. No, dentro del cuerpo se transforma de rhabditoide a filariforme y mantiene la autoinfestación dentro del cuerpo. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que hay una mayor cantidad de parásitos en el cuerpo de un paciente inmunosuprimido con este tipo de larva. ¿Qué otra cosa puede generar? Formas invasivas. Podemos encontrar estrongiloides no solo en el intestino, podemos encontrar estrongiloides en pulmón, podemos ver estrongiloides haciendo ascitis, podemos ver estrongiloides en ganglios, podemos ver estrongiloides en el sistema nervioso central. Entonces, pacientes inmunosuprimidos con diarrea crónica, no debemos de dejar de buscar el estrongiloides, que si bien es cierto es un gelminto que está más de zonas húmedas, está muy relacionado a enfermedades, a zonas que no tienen saneamiento, y acá en Lima nomás tenemos muchas zonas de asentamientos humanos. Entonces no solo pensemos que son pacientes que vienen de Iquitos o Tarapoto, no, personas que realmente están en condiciones pobres pueden generar este tipo de enfermedad. ¿Qué otro tipo de inmunosupresión está muy relacionado con este tipo de parásito? El HTLV1. El HTLV1, 1 y 2, que tal vez lo han escuchado en sus prácticas también de infectología, es un tipo de inmunosupresión muy parecido al VIH porque los dos son retrovirus, pero lo que genera es una disminución o una alteración en la inmunidad celular, pero no de tipo cuantitativo como el VIH, que es la disminución de CD4, sino es la calidad de ese linfocito, no es la misma, y por lo tanto va a generar predisposición a ciertas enfermedades. Una de las enfermedades que predispone es las formas invasivas del estrongiloides estercolaris. Por eso es importante que un paciente que tiene el diagnóstico de HTLV1 se le tiene que descartar estrongiloidiasis, y más si desarrolla un cuadro de diarrea crónica. Eso es importante recordar. Entonces, hablando de manera concreta, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión? Que es lo más frecuente que siempre vemos, el fecalismo. O sea, parasitosis es fecalismo, ¿no? No me lavo las manos, o sea, voy al baño, me limpio, no me lavo las manos, me infecta a todo el mundo. Eso es lo más conocido. Pero hay que recordar que puede haber otros tipos. La geofagia, porque hay algunos niños que tienen ese tipo de costumbre, ¿no? Sobre todo recuerden que hay niños con anemia que tienen el síndrome de Pica, que significa que comen cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, comen tiza, comen ladrillo, etcétera, ¿no? Eso es un signo de anemia. Y tal vez ahí puede haber algo infectado y puede ser un signo también, o sea, una probabilidad de que puede generar infección por parásitos. De manera directa, ¿cómo pueden hacer? La autoinfección interna, que es dentro del intestino. ¿Cómo lo hemos dicho? Del estrongiloides estercolaris, que tiene esa capacidad de transformarse de una forma no invasiva a una forma invasiva dentro del cuerpo, lamentablemente. Y la externa del Enterobius vermicularis. ¿Cómo así? La hembra del estrongiloides estercolaris sale en la zona anal para dejar sus huevos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Se rasca y de ahí, no sé, pues come algo. Entonces es una autoinfestación. ¿Qué más puede hacer? Por ejemplo, la hembra del Enterobius vermicularis sale en la zona anal. Se supone que tiene que regresar al ano. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es una mujercita, puede confundirse de lugar y puede irse a la vagina. Y puede generar otro tipo de enfermedades, como por ejemplo descensos vaginales. Entonces, si a una niña le vemos con descensos vaginales, hay que pensar en oxiureasis, porque no es normal que una niña que no tiene un grado hormonal de una mujer genere ese tipo de descensos, ¿ya? Y la vía transcutánea, que ¿cuáles son los más característicos? El estrongiloides estercolaris, el estrongiloides y las succinales que ya mencionamos, el Decatur americano y el Bacillostoma duodenale. Las manifestaciones clínicas son un montón lo que les he dicho, pero he tratado de resumirlo en este cuadro, ¿no? Como vamos a ver, ¿cuál es lo más característico de todos? Diarrea, ¿no? Pero hay cosas que son un poco características o sobresaltan en cada parásito, ¿no? Como por ejemplo, la entamoeba es una diarrea disentérica, eso lo tienen que tener en claro. Puede cursar con un cuadro de hepatitis o inflamación del hígado, sí, porque recuerden que se hace formas invasivas, que quiere decir que se encuentran trombozoitos en un tejido, puede generar enfermedad como abscesos en hígado, el pulmón, el cerebro.
Obviamente va a haber una pérdida de peso y una malnutrición, y puede generar otro tipo de clínica, como por ejemplo apendicitis, peritonitis, abscesos. La giardia blanda, igual, es un dolor abdominal con una gran distensión, va a haber diarrea como siempre, pero lo más característico es que va a haber un síndrome de mala absorción, ¿ya? En lo que es Cryptosporidium, Isospora y Ciclospora cayetanense, recuerden que es una de las causas más frecuentes en inmunosuprimidos, ¿ya? Y recuerden que inmunosuprimidos no es solo VIH. Pueden haber casos clínicos que pongan tal vez pacientes en quimioterapia, o pueden poner pacientes con corticoterapia. Esos son otro tipo de inmunosupresión, ¿ya? Y recuerden que son diarreas muy acuosas y que por lo tanto el paciente también va a tener una pérdida de peso y un dolor abdominal. El Balantidium coli, igual que la entamoeba histolítica, va a presentar una diarrea disentérica, pérdida de peso, pero lo característico es que van a haber úlceras en colon. Y hay una relación con los antecedentes de que yo crío cerdos. Recuerden eso, una crianza de cerdos, una diarrea disentérica, eso llama más la atención para un Balantidium coli. En lo que son los metasuarios intestinales, el Trichuris trichuria también te puede dar una diarrea con sangre, puede haber una anemia y una eosinofilia, pero lo más característico es que las personas que tengan esta infección van a presentar un prolapso rectal al momento de la clínica. Entonces, si tú ves a un niño con un prolapso rectal que tiene un dolor abdominal, heces con sangre, entonces un Trichuris trichuria es una posibilidad muy alta. Cuando hablamos con Enterobium vermicularis, como les digo, además de la clínica de que el paciente va a tener un prurito anal, es un niño que va a tener el rechinar de dientes, que se llama bruxismo, o también puede generar insomnio, porque el niño no duerme bien, se levanta en la madrugada porque le pica el anito. Entonces es un niño que se mueve mucho al dormir y la mamá se da cuenta, ¿ya? Irritabilidad, por eso le ponen, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber? Vulvovaginitis, recuerden, una niña vulvovaginitis, hay que pensar en ese tipo de parásitos, ¿ya? La Minolepis nana, igual, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. El Ascaris lumbricoides, ahí es importante recordar que hay una gran eosinofilia y sobre todo es uno de los causantes de una obstrucción intestinal. Por la gran cantidad de parasitemia que puede haber, forman como villos que puede generar una obstrucción intestinal. Entonces un cuadro de un paciente con una obstrucción intestinal, tiene un hemograma, una gran eosinofilia, entonces hay que pensar que puede ser un Ascaris lumbricoides. El necrótoro americano, el ancilostoma y el Strongyloides estercolaris, es importante recordar, como le dije en un momento, que además de la gran eosinofilia que puede presentar como el Ascaris lumbricoide, lo que los diferencia del primero es que no genera una anemia tan importante como sí lo puede haber en el Ascaris, en el ancilostoma duodenal, en el Strongyloides o en el necato. Esos tres, además de la eosinofilia, se asocian con la anemia. ¿Y qué más? Del síndrome de Lofer. ¿Ya? El síndrome de Lofer, que como les digo, se traduce en una hiperreactividad bronquial, ¿ya? Y hay que tener cuidado con el Strongyloides estercolaris en pacientes inmunosuprimidos. Finalmente, la Taenia solium, igual va a producir dolor abdominal, diarrea, pero recuerden que la taeniasis es por la ingesta de una carne de cerdo con esas características de lesiones tipo quina, ¿no? Con respecto al diagnóstico, van a haber métodos directos, que es ver los parasitológicos en heces y poder ver los huevos, ¿no? Que muchas veces, como les digo, es la forma que nosotros eliminamos por las heces, o los quistes, ¿no? Es la forma en la cual nosotros eliminamos los parásitos, ¿no? Porque las formas adultas se quedan ahí en el intestino. En cambio, lo que son, por ejemplo, los huevos, son los que salen a través de nuestras heces. De manera microscópica, a través del parasitológico, hay coloraciones que nos permiten distinguir mejor, sí, lo que le mencionaba, el método de Zinise modificado del Kuhn-Jung, que es lo que me permite sobre todo ver mejor a las de la familia de los apicomplexas, que son las coccidias, ¿ya? ¿Qué otras coloraciones tenemos? La tricrómica, que es mejor para el Cryptosporidium, la coloración trichonome para lo que es mejor el Entamoeba, el Giardia, Balantidium, y la hematoxilina férrica para los flagelados como la Giardia labra. Recuerden el test de Graham, que es para oxiuros o para Enterobium vermicularis, que poner una cinta adhesiva en la región perianal, que es en donde las cebras ponen generalmente los huevos, y se observen en el microscopio los huevos del Enterobium vermicularis. ¿Qué otros métodos tenemos que nos ayudan mucho? Los métodos de concentración, que además de ver los huevos podemos ver las larvas. Y en ese caso, ese es el método que más nos ayuda. ¿Para qué parásito? Para los Strongyloides estercolaris, ¿ya? Entonces es un método importante, el test de Berman para Strongyloides estercolaris.
en pacientes inmunosuprimidos es lo que debemos de hacer. ¿Qué otro método? Las biopsias de tubo digestivo, ¿no? Ya sea en la ubicación que tengamos, ya sea intestino grueso, por ejemplo, colon, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Balantidium, en el caso de Coccidias intestino, en el caso, por ejemplo, también Dentamoebas también intestino. Si vemos formas parasitarias en esos tejidos, y estamos pensando en formas invasivas, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Anamnese de sondeo duodenal, que nos ayuda para la diarrea del hambre, y los métodos indirectos que aquí tenemos, el PCR y los antígenos en heces y suero. Con referente al tratamiento, recordemos que va a haber un tratamiento tanto farmacológico como quirúrgico, ¿no? Sobre todo ante las complicaciones. El farmacológico se tiene que tratar a veces asintomático. Hay que ver si es asintomático, si es portador. Si es sintomático, puede ser intestinal, o es sintomático y extraintestinal, como hemos visto, ¿no? Porque pueden haber formas invasivas, no solo se va a quedar en el intestino, y puede ir a otro tipo de órgano, y ahí el tratamiento se vuelve más complejo. Y el quirúrgico, complicaciones, como hemos visto, ¿no? Obstrucciones intestinales, abscesos en el hígado, en el cerebro, etc., que requieren, además del tratamiento antibiótico o antiparasitario, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, acá, hablando de la amoeba histolítica, como les digo, solo un 10% genera sintomatología, ¿no? Entonces, a los pacientes que son asintomáticos se les debe tratar. Sí, los que son con amoeba histolítica se les debe tratar. ¿Por qué? Porque igual son un foco de infección. Entonces, igual, si ya yo tengo síntomas, estoy feliz, pero si tengo igual ese parásito en mis intestinos y yo hago deposiciones en donde quiera y otra persona pasa, lo voy a contaminar. Entonces, es una manera de cortar el ciclo también. Pero el tratamiento es con paranomicina. En cambio, cuando es una enfermedad intestinal leve o moderada, el tratamiento cambia con metronidazol o tinidazol. Y si es una enfermedad grave o extraintestinal, la dosis va a cambiar, y también, además, tiene que haber un seguimiento mayor. Con referente igual al Balantidium, también el tratamiento puede ser la tetraciclina o el metronidazol, la ciclosporidiasis, el cotrimoxazol. El criptosporidium indica que puede ser el tratamiento nitazoxanida, pero como les menciono, lo más efectivo es tratar de solucionar la inmunosupresión. Entonces, por más que yo le dé nitazoxanida a mi paciente con criptosporidium, si yo no lo trato por esa parte de inmunosupresión, o sea, no le doy targas y VIH, o no trato de retirar el corticoide, es un paciente no sé, pues con alguna enfermedad autoinmune, o es un paciente con cáncer que no veo hasta cuándo voy a seguir con mi quimioterapia, va a seguir recurriendo a este criptosporidium. Entonces, el tratamiento más efectivo para este tipo de parásito, ¿qué es? Tratar de reducir o eliminar el factor de inmunosupresión. La nitazoxanida es una buena opción, pero no es suficiente y no es el tratamiento de elección realmente. En la yardiasis igual metronidazol, en la isosporidiasis o cistizospora belli, el cotrimoxazol, y en el microsporidium el albendazol. Entonces nos estamos dando cuenta que son fármacos que se van repitiendo, entonces traten de no memorizar tanto y relacionar. Entonces lo que más usamos es en coccidias, que son cotri o nitazoxanida, o en los otros parásitos, por ejemplo metronidazol en Giardia, metronidazol en Balantidium, ¿no? En lo que son el blastocitis hominis, como lo mencionaba anteriormente, solo se tienen que tratar en los pacientes sintomáticos, en los asintomáticos no. Y si los trato, el tratamiento es con metronidazol, o puedo darle cotrimoxazol o nitazoxanida, ¿no? El tratamiento es por 10 días. Y cuando hablamos de lo que son los céstodos, tenemos alternativas, ¿no? Entre praziquantel, Paralatenia solum, Eminolepis nana. Y para los otros nemátodos como Ascaris, Enterobius, ahí tenemos el albendazol, ¿no? Que se va repitiendo. Para la estrongiloidiasis, la ivermectina. Para las sucinarias y el trichuria también mantenemos el mebendazol o el albendazol. Bueno, estas son otras alternativas de tratamiento y la prevención. Entonces, lo que les mencionaba, ¿cómo vamos a prevenir este tipo de enfermedades? Tratando de eliminar los factores de riesgo que mencionamos. Entonces, ¿qué vamos a dar a la comunidad? Que tenga un saneamiento adecuado, ¿no? Que haya enseñarles que tienen que tener una buena higiene de manos y de alimentos. Y la educación en la comunidad tiene que ser permanente, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el Ministerio de Salud desde el año pasado? Que está dando un tratamiento de desparasitación preventiva, ¿no? ¿Con qué? Con albendazol o con mebendazol cada 6 meses,
¿no? En los mayores de 2 años y teniendo en consideración sobre todo en las gestantes o que tengan la enfermedad grave, ¿no? Porque pueden generar reacciones adversas. Pero este tipo de medidas es importante porque, como les digo, son medidas que podemos tomar para prevenir este tipo de población. Lamentablemente ustedes que hacen su celu se van a dar cuenta que hay zonas en nuestro país que son realmente pobres y que no cuentan con saneamiento, a veces ni siquiera tienen silo para poder hacer sus necesidades. Entonces, el tratar de dar una profilaxis con este antiparasitario, que nos damos cuenta que el albendazol cubre muchos parásitos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué están cubriendo? Ascaris, estamos cubriendo, ¿qué más estamos cubriendo? Fusinarias. Entonces, evitamos que los niños, además de tener una desnutrición, cursen con anemia, etc. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta exposición? Uno, que la enteroparasitosis es un problema de salud pública. Entonces es algo que nos debe de interesar, porque nosotros como personal de salud tenemos esa responsabilidad de, a través de nuestros conocimientos, enseñar a la población de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos de hacer? Primero, como les digo, si ustedes en algún momento son serumistas, ¿no? Porque algunos tal vez desean hacer la especialidad fuera del país. Si son serumistas, es importante identificar en cómo está en su comunidad. Posiblemente vayan a comunidades muy pobres, porque van a querer un puntaje más alto, ¿no? Entonces tienen que identificar cómo vive esa población. ¿Tiene un saneamiento adecuado? No. ¿Al menos tienen silos? No. ¿Dónde hacen sus deposiciones? ¿Dónde botan su basura? ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo están los niños? ¿Están cursando con anemia? ¿Están muy panzoncitos? ¿No? ¿Están muy pálidos? ¿Tienen problemas en el colegio? ¿Duermen mucho? O sea, tienen que ver cuáles son la población más vulnerable. Y siempre son los niños y los adultos mayores. Y los pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque como estamos viendo son los que generan más formas invasivas. En el Perú las parasitosis intestinales están presentes, como les digo, y debemos contribuir con su prevención, con el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Estas cosas básicas, como les digo, como hervir el agua, lavar los vegetales, higiene de manos, tener las uñas cortas y limpias, es algo que realmente repercute mucho a que esas poblaciones no tengan estas infecciones. Entonces es nuestra misión enseñar, porque para eso estamos aquí, para aprender y para enseñar. Y donde estén, ustedes tienen esa responsabilidad. Aquí está la bibliografía y les dejo también este video que está súper bueno para hacer un resumen de parasitosis. Y bueno, no tengan miedo a las preguntas, que realmente, si están atentos a la clase, estaban todas las preguntas.